Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta nueva tanda de Ateneos del año 2021. Te agradezco, PES, por permitirme participar de esta presentación. Como se hizo en los últimos meses del año 2020, presentando trabajos de congresos, voy a mostrar esta presentación que di en el curso de actualización de la Sociedad de Cirugía de la Mano en junio del año pasado, que trató de las lesiones nerviosas. Para esto voy a mostrar esta charla de anatomía y fisiopatología en la lesión de los nervios periféricos. Bueno, como ustedes saben, el sistema nervioso está dividido anatómica y funcionalmente en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que nos permite conectarnos con el exterior por medio de la sensibilidad, nos permite movernos, y autonómicamente nos permite hacer funcionar los órganos. La unidad funcional del sistema nervioso periférico es la fibra nerviosa, que va a estar clasificada según su relación a las células de Schwann, que son las células de la glía que la envuelven, en fibras mielínicas y amielínicas. Las fibras mielínicas van a estar cubiertas por sucesivas células de Schwann, que van a envolverlas fuertemente y van a estar divididas estas células de Schwann entre sí por estrechas incisuras llamadas nódulos de Ranvier. Esta área descubierta de la fibra va a permitir la conducción saltatoria de despolarización de la membrana y así amplifica mucho la velocidad de conducción. Así le confiere ese aumento de velocidad a distintas funciones. A su vez, por el grosor de las fibras nerviosas vamos a tener fibras A y B, y dentro de las fibras A, las fibras alfa, beta, gamma y delta. Por el lado de las fibras amielínicas, no tienen esta estrecha relación con las células de Schwann, sino que 4 o 5 fibras van a estar envueltas por una sola célula de Schwann, a la que se llama haces de Remak. Eso obliga a que la despolarización sea lineal a través de todo el axón, con lo cual la velocidad de conducción es mucho más baja, y por esa razón tienen distintas funciones. Así las fibras amielínicas tienen funciones de dolor profundo y temperatura, o autonómicas. Es importante remarcar que la proporción de fibras amielínicas a las fibras mielínicas es bastante mayor, de 3 o 4 a 1, amielínica, mielínica. Para que toda esta despolarización y descarga de neurotransmisores se mantenga durante el tiempo, es necesario que los neurotransmisores, una vez que se liberan en el espacio sináptico, se vuelvan a reciclarse a través de la fibra nerviosa, y que si existe, por ejemplo, una lesión nerviosa, determinados metabolitos o estructuras del citoesqueleto puedan ir moviéndose dentro de la fibra nerviosa. Eso se da gracias a algo que se llama flujo exoplasmático, que es tanto anterógrado como retrógrado, de metabolitos que van rápido y lento para distintas funciones, y es esencial para que la fibra nerviosa siga funcionando. Esto, que parece simplemente un detalle descriptivo, es importante porque cuando existe, por ejemplo, una compresión leve, empieza a alterarse y por ende empieza a funcionar mal esa fibra, o si es estructuralmente más grande, funciona mal el nervio. Al terminar las fibras nerviosas, ya sea en receptores sensitivos o motrices, vamos a tener la unión neuromuscular de la parte motora y los receptores sensitivos en la parte sensitiva. Simplemente remarco, para no irnos de tema, que al existir una lesión en la fibra del nervio o el nervio completo, comienzan a degenerarse estas terminales nerviosas. Y eso es la clave para pensar el tiempo que tenemos desde que se produce la lesión hasta que se reinerva completamente el nervio, si es que va a existir la posibilidad de recuperación del nervio. Los receptores sensitivos tienen una capacidad de regeneración por mucho tiempo, se degradan muy lento. Por años se mantienen los receptores sensitivos todavía activos, pero es completamente distinto si se daña un nervio motor, porque la unión neuromuscular en el transcurso de un año se va deteriorando y degradando hasta ser casi completa o completa la degeneración al año. Por eso es importante, insisto, si hay una lesión de un nervio, pensar en el momento de que está la lesión, la distancia que tiene que recorrer el nervio hasta reinervarse y el momento en que se va a hacer la reparación, para pensar si hay posibilidad o no de que ese nervio
vuelva a reinervar al músculo. Por eso pensamos que el tiempo en este caso no es dinero, sino que es músculo. Pensando en la estructura del nervio, como dije, la fibra nerviosa es la unidad funcional más pequeña. Esta fibra va a estar acompañada de otras fibras nerviosas envueltas en un tejido mesenquimático muy fuerte que se llama endoneuro, que va a formar tubos endoneurales que van a cubrir completamente a cada una de estas fibras, y recubierta por una membrana de transporte selectivo, que es muy fuerte, que es la membrana más fuerte que tiene el nervio, que es el perineuro. Entonces, estas fibras nerviosas con el endoneuro y el perineuro van a formar lo que se llama un fascículo nervioso. Este fascículo va a estar acompañado de otros fascículos nerviosos que no van a estar cubiertos por un meso tan fuerte, sino uno bastante más laxo que permite la separación de un fascículo al otro, en un tejido llamado epineuro interno, y cubiertas por una nueva membrana que también es más laxa, que se llama epineuro externo. A esto es a lo que denominamos nervio. A su vez, el nervio va a tener un meso que lo acompaña, que se llama paraneuro o mesoneuro, que permite el deslizamiento del nervio. Esto tampoco es descriptivo, ya que este meso que envuelve al nervio permite el deslizamiento. Y ese deslizamiento es fundamental, porque si no tuviéramos deslizamiento del nervio, cuando movilizamos las articulaciones se estirarían los nervios como un elástico. Ese meso permite que el nervio tenga un movimiento de hasta incluso 1 centímetro al movilizar las articulaciones. Y ese centímetro de movimiento que tiene el nervio disminuye o desaparece si existe una compresión del nervio en ese lugar o si existen adherencias. Y eso es importante para tenerlo en cuenta cuando hacemos una cirugía. En cuanto a la irrigación, existen sucesivos vasos que van a ir llegando al nervio en distintos puntos del recorrido del nervio, formando algo que es una red epineural. Es una red rica que va a envolver al epineuro, que va a penetrar sucesivamente y en distintos lugares al epineuro para llegar al espacio interfascicular, hacer una red por fuera del perineuro, o sea, una red perineural, y ahí pasar nuevamente al endoneuro, ya selectivamente, esto se llama barrera hematoneural, para formar capilares arteriales y venosos dentro del fascículo como capilares endoneurales. Esto, nuevamente, no es descriptivo, sino que nos permite determinadas observaciones, como es que podemos movilizar un nervio durante un recorrido interesante, sin generar isquemia. O sea, si yo muevo el nervio, no se va a morir el nervio porque un vasito se cortó, porque hay sucesivos vasos que van a llegar y formar esta rica red vascular. Y por otro lado, si abrimos el epineuro para dividir un fascículo de otro, tampoco vamos a generar necrosis de ese nervio, siempre y cuando lo hagamos concienzudamente. En cuanto a la topografía del nervio, de cómo van a estar esos fascículos y esas fibras nerviosas, en la década del 40, Sidney Sunderland, que es uno de los padres del estudio de la anatomía y la función de los nervios, observó en estudios cadavéricos, disecando un montón de nervios cadavéricos de miembro superior e inferior, determinadas cuestiones. Y dentro de las conclusiones que sacó es que los fascículos tienen una distribución plexiforme. ¿Qué quiere decir? Que de una manera anárquica se iban entremezclando y era imposible por un trayecto de más de 1 centímetro seguir su recorrido. En la década del 80, con el desarrollo de la óptica e instrumental, Michael Havaley observó que al menos en la parte distal de los miembros esto no era tan así, sino que los fascículos, conforme iba recorriendo el transcurso del nervio, los fascículos que iban a ir saliendo, dando ramas colaterales, se iban a hacer cada vez más lineales y organizados, pudiendo incluso disecar un fascículo nervioso por el transcurso de 10 y hasta 20 centímetros. Lo cual también es interesante, como vamos a ver ahora. Actualmente, con técnicas de inmunomarcación y reconstrucción por imágenes en 3 dimensiones, se cree que las dos cosas son ciertas. Que en la parte más proximal del miembro es anárquica y plexiforme la distribución de los fascículos, y conforme va recorriendo el miembro, como decía, se van haciendo más periféricas los fascículos y se van a hacer más lineales y se puede continuar el recorrido. Esto nos permite determinadas
determinados procedimientos, porque al saber cuál es el recorrido de un fascículo que va a inervar determinado músculo, podemos tomarlo y transferirlo para hacer lo que se llama una neurotización, o incluso sabiendo la topografía de cómo van a estar localizados determinados fascículos, podemos buscar uno y conectarlo para hacer una reparación o una reconstrucción de fascículo con fascículo. Hablando ya de las lesiones mecánicas del nervio, a grosso modo, pueden ser de 3 tipos, que son las compresiones, las tracciones o las secciones. A su vez, dentro de las compresiones tenemos 2 tipos de mecanismo de lesión, que son las compresiones agudas o aplastamiento, donde se descarga mucha energía sobre el nervio, o las compresiones crónicas, que no tienen una alta energía, pero que se mantienen durante mucho tiempo. Dentro de las compresiones agudas, todos los estudios que se hacen para ver la fisiopatología de los nervios se hace obviamente en vivo en animales, generalmente conejos. Cito este trabajo en el que se clampeó el nervio tibial de conejos vivos con distintas presiones y se observaba a las 2 horas y a los 7 días los cambios que se producían en la estructura del nervio. Así se vio que generando una compresión directa sobre el nervio de entre 20 y 30 milímetros de mercurio, se produce un bloqueo del flujo de las vénulas y capilares dentro del fascículo. Y al generar compresiones de entre 60 y 80 milímetros de mercurio, se produce la isquemia completa del nervio. Si esto dura hasta 2 horas, es reversible. Si dura más de 2 horas, estos cambios isquémicos ya son irreversibles, generando la isquemia y la necrosis de esas fibras nerviosas. Del mismo modo, si se genera una compresión de más de 100 milímetros de mercurio, aunque sea aguda, se produce la necrosis de ese tejido neural. Por ende, la compresión aguda genera directamente la necrosis, potencialmente, del fascículo o del nervio. Por el lado de las compresiones crónicas, donde la compresión no tiene tanta energía, pero se mantiene durante tiempo, los estudios experimentales se realizan también en animales, colocando tubos de Silastic, generando una leve compresión de 20 milímetros de mercurio aproximadamente, pero se mantienen durante el tiempo. Y lo que se vio es que no se produce la necrosis directa del fascículo o del nervio, como en el caso anterior, sino que esa alteración vascular endoneural va a producir edema dentro del fascículo, con desmielinización, con fibrosis dentro y fuera del fascículo, que va a adelgazar progresivamente las fibras, y solo en el transcurso de 8 a 12 meses se empieza a producir la necrosis de las fibras nerviosas desde la periferia hasta la parte central. Por eso, cuando hay una compresión, por ejemplo, en un síndrome del túnel carpiano, lo que se produce inicialmente es la desmielinización del nervio, que es un proceso reversible. A diferencia de, por ejemplo, si hay un aplastamiento externo de un miembro o con un Hohmann apretamos un nervio con mucha energía. En la década del 70, Upton y McComas describieron un efecto, un síndrome bastante interesante que observamos en la clínica, que se llama de doble compresión. ¿Y de qué se trata? Imaginemos esta fibra que está normal, a la que le generamos una muy leve compresión, incluso menor que la que generaría esta compresión como mostraba crónica. Esta leve compresión no genera ningún tipo de alteración en la fibra nerviosa, funcional y electromiográficamente, sin embargo la predispone a que si hay una nueva compresión, igualmente leve, se produzca una clínica importante. Esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen radiculopatías cervicales y a su vez, por una muy leve compresión en el túnel carpiano, se hace bastante clínico un síndrome del túnel carpiano, que incluso a veces lo vemos bilateral. También puede ser que hayan compresiones leves en 2 sitios del miembro, por ejemplo en el canal de Gullón, del nervio para el nervio cubital y en el túnel cubital en el codo, y hay otras asociaciones también bastante características. Otra tercera posible asociación es la que se observa en nervios que ya están previamente enfermos por un problema metabólico, por ejemplo la diabetes, que por la alteración microvascular del nervio ya está predispuesto a que una leve compresión haga muy sintomática o muy clínica una compresión
por debilitamiento previo del flujo exoplasmático, como había mostrado al principio de la charla. En cuanto a la elongación, pensemos en el nervio. Normalmente los nervios están laxos, y no laxos macroscópicamente solamente, sino que cada una de las estructuras que van a componer el nervio van a estar laxas. Así, la fibra va a estar ondulada dentro del fascículo, el fascículo va a estar ondulado dentro del nervio, y el nervio macroscópicamente va a estar ondulado en el medio. Y esto no es casual, esto está hecho a propósito. ¿Por qué? Para generar tracción, cada una de esas estructuras, desde afuera hacia adentro, van a ir elongándose, primero el epineuro, después el perineuro, y por último la fibra, para, por supuesto, proteger a esta fibra. Por eso es que de afuera adentro se van a ir estirando microscópicamente cada una de esas estructuras. En el momento que ya se estiraron todas las estructuras, recién ahí comienza a valer la resistencia mecánica de cada una de estas estructuras, epineuro, perineuro y fibra. Y progresivamente, mientras uno sigue tirando, se van a ir cortando. Se estudió que en nervios de conejos vivos la extensión máxima o la tracción máxima que se podía generar era de un 73%, y en nervios cadavéricos del humano entre el 20 y 30%. Es interesante este 70% de los conejos, porque uno diría, bueno, bárbaro, podemos estirar un montón los nervios. Sin embargo, pensemos que funcionalmente es completamente distinto. Se vio que, si bien se puede estirar hasta un 70% del nervio de un conejo, tracciones de entre el 4 al 7% empiezan a generar alteración en la irrigación del nervio, y tracciones del 10 al 14% generan la isquemia del nervio transitoria. Del mismo modo, tracciones del 5% generan alteraciones electromiográficas. Y recuerden que el máximo de tracción de un nervio antes de cortarlo en un conejo es del 70, y con un 10 le generamos isquemia, y el humano acepta una tracción del 20 al 30. Con lo cual, no pensemos que el nervio es como una cuerda que podemos estirar y mientras se vea continua está todo bien, porque estructuralmente puede parecer que está bien, pero funcionalmente puede ser que estemos generando un daño hasta incluso irreversible. Veamos este esquema, donde tenemos por fuera un nervio con un fascículo. Ese fascículo tiene axones que van a estar envueltos en ese tejido mesodérmico, ese tubo endoneural que lo recubre y le hace como un molde. A este nervio le generamos un traumatismo cerrado. Ese traumatismo cerrado lo que produce, si no lesiona estructuralmente al axón, es una desmielinización, un bloqueo de conducción focal. En el lugar donde se golpea, se desmieliniza, y lo único que necesita ese nervio es remielinizarse. Esa remielinización la hacen las células de Schwann, y tarda más o menos entre 2 semanas y 3 meses para hacer la restitución ad interum. Vuelve a estar como estaba antes. Veamos este otro esquema. Tenemos el nervio, tenemos el fascículo, que está por dentro del tubo endoneural de mesodermo, como les mostraba, el axón recubierto por esta vaina de mielina, que son esas pelotitas azules que traté de poner como células de Schwann. Si se seccionara solamente el axón o la fibra de ese nervio, lo que va a pasar es que, a diferencia de lo anterior, va a generarse una cascada de acciones que empiezan por la entrada brusca de calcio. Esta entrada de iones de calcio hace que inmediatamente las células de Schwann, que se ocupaban hasta ese momento de generar mielina para esa conducción saltatoria, se vuelvan macrofágicas, cambian de función inmediatamente. Y ese cambio de función, que se vuelven fagocíticas, hace que se coman todo el axón desde ese lugar en adelante, hasta el final del recorrido de ese nervio. Se comen todo ese axón. Ese proceso puede durar entre 2 y 3 semanas. A la par que van comiéndose el axón, esas mismas células de Schwann van a, por determinados estímulos químicos, van a cambiar también su estructura y se van a pegar en esos tubos endoneurales y se van a alinearse y estirarse y forman esto que se llaman bandas de Buchner. Todo este choclo que estoy explicando es para
mostrar lo que se llama degeneración valeriana. Esto lo describió Valer en el siglo XIX, de 1850. Estas células de Schwann, entonces, como decía, que se van a alinear en todo este tubo endoneural, van a permitir que el axón que estaba cortado comience a emitir brotes, que se llama brote de crecimiento, se pegue y use ese molde del tubo endoneural y esas células de Schwann que se pegó para saber por dónde crecer y recorrer todo el camino hasta llegar nuevamente a la unión neuromuscular o al receptor sensitivo. Esto, a diferencia de lo anterior, que necesitaba entre 2 semanas y 3 meses, tarda aproximadamente 1 milímetro un día por cada milímetro que debe recorrer. O sea que la velocidad de crecimiento es de 1 milímetro por día. Eso es algo que es interesante saber, porque si tenemos una lesión en la muñeca de un nervio mediano, va a ser completamente distinta si la lesión del nervio mediano es alta y tiene que recorrer un camino mucho más largo. Recuerden siempre lo que mostré al principio de la ventana de tiempo que tenemos, desde que se produce la lesión o la reparación hasta que debe reinervarse. Pensemos en este otro esquema, si la lesión es un poco más grande y dentro de ese fascículo ya no solamente se lesiona el axón, sino que se lesiona también el tubo endoneural, que es el que le daba el molde al axón para seguir creciendo, ya el brote de crecimiento tiene que entrar a ver por dónde tiene que crecer, y ya la regeneración de ese axón es más incompleta, ya no es perfecto, o sea que no va a volver a estar como estaba antes. Pero puede crecer porque todavía está dentro del fascículo. Quiero decir, lesiones dentro del fascículo tienen alguna capacidad de volver a recuperarse. Si la lesión ya es más grande y se lesiona completamente el fascículo o incluso se corta completamente el nervio, ya no tiene ningún tipo de guía el brote de crecimiento de este axón o esta fibra nerviosa para volver a crecer, y tiene un tabique de fibrosis en el medio que impide totalmente cualquier tipo de regeneración espontánea. Se produce, si está cortado el fascículo, el neuroma de amputación, o si está cortado el nervio, ese neuroma de amputación, que es ese capuchón fibroso, y no tiene ninguna posibilidad de crecer si nosotros no hacemos algún tipo de procedimiento. Todo esto que mostré, trataron de englobarlo en clasificaciones en la década del 40, Seddon, y en la década del 50, Sidney Sunderland. Así, Seddon describió lo que conocemos como neurapraxia, que es la desmielinización del nervio con un bloqueo de conducción, la axonotmesis, que es la lesión parcial del nervio, o la neurotmesis, que es la lesión completa del nervio. Sidney Sunderland, haciendo una caracterización anatómica un poco más profunda, porque como les mostré hay más que simplemente una lesión parcial, completa o desmielinización, describió 5 grados, que son los 5 grados que les mostré recién. Así tenemos, en principio, una desmielinización por ese golpe leve, que es un primer grado de Sunderland, o neurapraxia de Seddon, que tiene una recuperación completa entre 2 semanas y 3 meses. Podemos tener una lesión del axón, simplemente, que es un segundo grado de Sunderland, o axonotmesis de Seddon, también con una recuperación completa. Podemos tener una lesión del axón y el endoneuro, que es un tercer grado de Sunderland, que tiene ya una recuperación incompleta porque se lesionó ese tubo endoneural que le sirve como guía. O podemos tener lesiones de cuarto o quinto grado, que es la lesión del fascículo o completamente del nervio, que es la neurotmesis de Seddon, y es imposible tener ningún tipo de recuperación si no hacemos un procedimiento quirúrgico. Por último, Susan Mackinnon describió un 6º grado de lesión, que corresponde a algo que solemos ver, que son los neuromas en continuidad, que es la conjunción de todos estos 5 grados de lesión dentro de un mismo lugar. Así, como puntos claves, podemos decir que la sección de una fibra motora, esto es algo que tenemos que pensar y tenerlo bien claro, desde el momento que se produjo la lesión, esa sección de fibra motora va a generar un daño irreversible en la placa neuromuscular que empezó ese mismo día y va a desarrollarse a lo largo de aproximadamente un año, sabiendo que más o menos al año ya es difícil que vaya a reinervarse algo que nosotros incluso hayamos reparado. Hay excepciones, a veces es un poco más, pero como norma para tener de alguna manera en la cabeza hay que pensar en ese año de ventana. Por otro lado, el deslizamiento del nervio es fundamental.
Se pierde cuando hay compresiones, se pierde cuando hay adherencias. No lo pensemos solamente como algo teórico, sino como algo práctico en un procedimiento quirúrgico. Tenemos que tratar, si estamos trabajando cerca del lecho de un nervio, generar mucha cicatriz. Tenemos que tratar de evitar, si trabajamos cerca de un lecho, compresiones con implantes o angulaciones que generemos en esa zona. Por otro lado, la irrigación y la topografía de las fibras nos permite movilizar al nervio, pensémoslo, insisto, de manera práctica. Si tenemos un nervio dentro de un campo quirúrgico y adecuadamente hacemos una disección del nervio para movilizarlo, es preferible movilizarlo que traccionarlo por miedo a tocar el nervio. La tracción del nervio es algo que genera lesión. La compresión aguda del nervio genera daño directo neural, es más severa y depende de la magnitud de la compresión, y la compresión crónica genera desmineralización. Esto pensémoslo si después de una compresión, ya sea traumática o incluso iatrogénica de un nervio, estamos pensando en qué va a pasar después. Nuevamente lo digo porque me parece fundamental, el nervio no es un tendón y no tolera la tensión. Y la regeneración luego de una lesión depende de las estructuras lesionadas, del tiempo desde que comenzó la lesión y de la funcionalidad de esas células de Schwann, que como mostré tiene un montón de funciones, no solamente generar mielina. Hasta acá vino la primera charla. Si se aburrieron lo cortamos acá, y si no les doy unas palabras de electromiografía. ¿Ves? Sí, Gonza, sí. Digo, adelante. Bueno, esto es cortito. Mi intención fue agregar algunas cositas de electrodiagnóstico para unir todo lo teórico anterior con algo más de conceptos prácticos para el día a día. Entonces, simplemente 2 palabras de electrodiagnóstico vistas por traumatólogo, no como neurólogo. Si hay algún neurólogo escuchando, seguro me va a criticar, y bueno, es correcto. Entonces tenemos, de los estudios de electrodiagnóstico nosotros utilizamos, están los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía. Los estudios de conducción nerviosa, nosotros en el recetario escribimos velocidades de conducción, seguramente, motora y sensitiva, de ambos miembros superiores. Esto es importante, porque los parámetros, si bien tienen un patrón de velocidad, es importante siempre hacerlo comparativo para ver cómo está, porque pueden haber diferencias según edad, sexo o incluso algunas enfermedades. Con lo cual, primer punto, los estudios de conducción nerviosa son las velocidades de conducción motora y sensitiva de ambos miembros. Así nos va a permitir ver lo que son potenciales motores, que son los CMAP, en inglés es la sigla, o potenciales sensitivos, que son los SNAP, en inglés como sigla. Lo que van a hacer básicamente, no sé si llega mi cursor. No. Bueno, lo que van a hacer básicamente es medir. Desde acá, muy esquemáticamente pongo en el dedo índice y un transductor que tienen cátodos, ánodos y cuestiones técnicas que no van al caso, medir un estímulo que se genera en un lugar, se ve cuánto tiempo tarda ese estímulo en empezar a generar una respuesta que se ve en un monitor, ¿no es cierto?, en el sistema, a qué velocidad va ese estímulo y qué amplitud, qué amplitud de respuesta da. ¿Hicieron una pregunta? Bien. Entonces, les decía, se genera el estímulo, se ve cuánto tiempo se necesita para comenzar la respuesta, qué velocidad tiene esa respuesta y qué amplitud tiene esa respuesta. Ese inicio de actividad se llama latencia. El tiempo que necesita para recorrer una distancia determinada es la velocidad de conducción y la intensidad de la respuesta es la amplitud. Y así, seguramente, cuando piden un electromiograma van a ver estos gráficos, que no voy a detenerme demasiado en explicar, pero básicamente es importante que entendamos, no solamente cuando pedimos un electromiograma ver el informe, sino tratar de entender esto y desglosarlo en 2 partes. La latencia, o sea, el tiempo que se necesita para que empiece a trabajar, a dar esa respuesta, y la velocidad de conducción, hablan fundamentalmente de cuán eficiente está siendo en cada una de esas fibras, cuán eficiente está siendo la conducción. Por ende está hablando de la mielina. Entonces, si tenemos una disminución en la velocidad de conducción
o tenemos una alteración de la latencia, estamos hablando de una desmielinización. En cambio, si esa respuesta es a una velocidad incluso similar a la normal, puede ser menor, pero no siempre puede ser que tenga una alteración en la velocidad, pero la amplitud es baja, está diciendo que hay fibras que no están trabajando. La amplitud es la sumatoria de la acción de la fibra, con lo cual, si hay menos amplitud, estamos diciendo que hay fibras que están para abajo, que están denervadas. Con lo cual, la amplitud nos habla de denervación, la velocidad y la latencia nos hablan principalmente de desmielinización. Por supuesto que van en conjunción. Si tenemos, como digo, una denervación, vamos a tener también alteración de la conducción. Por último, tenemos la electromiografía, que es el estudio que se hace directamente tratando el músculo. Lo que se hace, por ejemplo, para un túnel carpiano, es pinchar el abductor pollicis brevis. En el momento que se genera el pinchazo dentro del músculo, se va a generar una respuesta que se llama actividad insercional. Esa respuesta tiene que estar. Si no hay una respuesta en el momento que se pincha un músculo, significa que ese músculo está denervado y además de estar denervado, no tiene posibilidad de recuperación. Ese músculo no va más. En el momento que pinchamos y se genera esa respuesta normal, ese estímulo normal, se ve un silencio, deja de trabajar porque no hay ningún nervio que le esté mandando información, salvo que ese músculo esté denervado. Si está cortado el nervio, nosotros tendríamos actividad insercional e inmediatamente fibrilaciones porque el músculo trabaja independientemente del nervio. Y eso es algo que está descrito normalmente en el electromiograma, si hay fibrilaciones. Por lo tanto, si en el electromiograma hablan de fibrilaciones, está hablando de que ese nervio tiene denervación. Si deja de tener fibrilaciones y está con una actividad insercional también nula, está hablando de que no solamente está cortado el nervio, sino que ya no funciona más. Se nos pasó esa ventana de tiempo de recuperación. Y por último, en el electromiograma lo que se pide es que se active el músculo. Y al activar el músculo se generan potenciales de unidad motora. Vos le pedís al músculo, le estás pidiendo que se mueva, manda estímulos el nervio motor. Esas potenciales de unidad motora tienen unas características especiales y si son incompletas, son reducidas o no hay respuesta, estamos hablando de que ese nervio no funciona. Por lo tanto, hay determinados patrones en el electromiograma que van a hablar principalmente de denervación y es muy importante el nervio motor. Así, para resumir todo el choclo de las dos charlas, podríamos decir que en lesiones de primer grado, que son las desmielinizaciones, vamos a ver aumentos de latencia y disminución de velocidad. Estos pacientes pueden tener una recuperación espontánea, o, por ejemplo, en un síndrome del túnel carpiano, si no está teniéndola porque la noxa, o sea, la compresión sigue manteniéndose, debemos generar una neurolisis de ese nervio, o liberación del túnel carpiano, por ejemplo, y vamos a tener una recuperación completa dentro de un tiempo corto, que es el que necesita para remielinizarse. Ahora bien, si ya hay una lesión de segundo o tercer grado, vamos a comenzar a ver, además de lo anterior, que empieza a haber disminución de la amplitud de esas fibras, y hay fibrilaciones en el músculo, pero con potenciales de unidad, que quiere decir que algunas fibras todavía están trabajando. Acá sí o sí tenemos que generar la neurolisis, porque si no, no va a mejorar, y la recuperación va a ser más lenta. Esta disquisición, hablando del túnel carpiano, por ejemplo, es interesante, porque si no leemos el electromiograma, podemos asumir que todos los túneles carpianos operados mejorarían la sensibilidad rápidamente. Y de ahí surge que muchos pacientes operados, o algunos pacientes operados, después dicen, anduve mal en la cirugía. Y eso muchas veces tiene que ver con que no se le explica al paciente que la lesión no es solamente una desmielinización que necesita tal vez días, semanas o a lo sumo 2 o 3 meses para estar como antes, sino que necesita todo el tiempo para que se regenere el nervio, con lo cual tenemos que decirle en ocasiones que necesita bastante para volver a tener sensibilidad.
Bueno, como digo, esto es lo que se hace, son las neurolisis, solamente a modo de ejemplo, porque no mostré nada quirúrgico y se vuelve aburrido esto, las neurolisis del túnel carpiano, del pronador redondo, el túnel cubital en el codo, el canal de Bullón en la muñeca, el radial alto en un síndrome de Lotem, o el radial bajo en el interóseo posterior. En lesiones de cuarto y quinto grado, que son las más severas, donde se lesiona el fascículo completamente el nervio, esto puede ser por aplastamientos, tracciones, secciones, vamos a tener silencio, no va a haber ningún tipo de respuesta en las velocidades de conducción, y si estamos en la ventana de tiempo donde todavía puede funcionar puede funcionar el músculo, todavía la unión neuromuscular está andando, vamos a tener fibrilaciones en el electromiograma. Y acá la táctica es obviamente quirúrgica y agresiva. Tenemos que hacer, si estamos en tiempo, una reparación, si no se permite hacer una reparación injertos, y en determinadas circunstancias algo que se llama neurotización o transferencia nerviosa, que lo voy a mostrar seguramente en otra charla. Esto no tiene ningún tipo de recuperación si no hacemos tratamiento, pero aún haciendo tratamiento los resultados no son excelentes. Son, en el mejor de los casos, buenos. Logramos recuperar función motora, logramos recuperar función sensitiva, pero no es exactamente como estaba antes. Y así tenemos neurorafias, por ejemplo, colaterales, neurorafias del nervio mediano, neurorafias como este caso en la muñeca de las ramas terminales del nervio cubital, o incluso injertos del nervio colateral, del nervio cubital, o del nervio cubital bajo, del nervio cubital alto, como se ve ahí, por ejemplo. Y por último, como les decía, están las transferencias nerviosas, que ya no quiero entrar mucho en detalle, porque lo voy a mostrar seguramente en otra charla. Y hasta acá, espero no haberlos aburrido mucho, y les agradezco por invitarme. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que excelente tu charla, buenísima, sumamente educativa. No,